Algunos dicen que fue Fidel Castro quien llamó a los dirigentes de las 5 organizaciones y que los sentó y les dijo que hicieran una sola porque juntos eran más que separados. Algo otros dicen que no, la organización nació aquí internamente por la misma evolución del proceso revolucionario en cuanto a la necesidad de unificar fuerzas contra un enemigo poderoso que era el Estado. O sea que eso no lo puede usted como aseverar, digamos, si fue lo que le hablaron a los si Fidel les habló o lo de... Sí, estoy completamente consciente que había comunicación y apoyo por parte de los cubanos. Lo que no, o sería demasiado aventurado asegurarlo, porque yo no estuve ahí. Y lo que he escuchado es diferentes versiones. Dentro de esos, esa que yo en un momento dado he citado, pero hoy viendo la situación prefiero mejor no comprometer la verdad, sino que mostrar lo que hay. Bueno, y la verdad es que se vienen, se reúnen y dicen, a huevo. Y estamos hablando a mediados de 1900... fue a principios del 79. Y dicen, hagamos el DRU. ¿Y eso? Dirección Revolucionaria Unificada, DRDRU. Y ahora vamos a poner todo para que juntos trabajemos conjuntamente. Cada quien mantiene sus zonas de control, sus formas de operación, pero con un objetivo común, que es la toma del poder. Y en un momento dado pongámonos de acuerdo y hagamos acciones conjuntas. Antes de eso, se miraba a un policía mal parado, de los que le decíamos cardamomo, o que también le decíamos los chocobananos. Cardamomo cuando tenían la camisa aquella como verdecita y todo, y el pantalón verde oscuro. Y chocobananos porque era pantalón café y camisa como beige. Parecían chocobananos. El cabal. Entonces viene y de repente... ¿Y ese GRU? DRU. Con D. ¿A quiénes aglutinaba? A todas las... A las 5 organizaciones, por eso era Dirección Revolucionaria Unificada. Cada una de las organizaciones estaba representado por su jefe máximo. Chafik Handal por el Partido Comunista, ¿cómo se llama? Salvador Cayetano Carpio. Le dieron vuelta el nombre. Salvador Cayetano Carpio por la FPL, Nidia Díaz y otro por el PRTC, Joaquín Villalobos por el ERP. Decirlo también creo que es de justicia. Todos fuimos buenos en el combate, todos lo hicimos de voluntad, pero quizás los que tenían mejor preparación fueron los del ERP. No digo que los otros no. Y quiero ver, se me queda. Y los otros, los de la ¿qué? De los que se salieron del ERP, a la Resistencia Nacional, que tenían ahí sus comandantes y todo. Pero pasan 4, 5, 6 meses y tampoco nada. Entonces se da una reunión el 10 de octubre, algo así como le llamaron que el Congreso de la Revolución en El Salvador. Y se juntan nuevamente y dicen, hey, puta, hemos estado tantos meses y no ha pasado nada. Y al final la represión está yuca, la persecución de los sindicatos, los escuadrones de la muerte, las capturas, las torturas, los exiliados y todo. Entonces, ¿qué pasa? No, es que quizás no nos hemos logrado entender, hablemos más y todo. Viene y es que también pongámonos un nombre que venda. Ahí lo que estábamos hablando de que algo que no se mercadee, nadie te lo va a comprar. Entonces ahí va. Entonces, comencemos por el nombre. Va, mira, ¿qué es lo que nosotros queremos? Va, llegar al triunfo a través de la lucha armada. Ahorita estamos trabajando individual, tenemos que sabotear la economía, tenemos que fortalecer, ¿cómo se llaman? Nuestras arcas, porque necesitamos armamento, necesitamos preparar política y militarmente, porque para hacer una revolución no solo necesitas preparación militar, necesitas estar convencido, creer en algo. Entonces,
Y así es que tomemos ejemplo, miren los sandinistas, puta, Somoza tenía 40 años de estar en el poder, varias veces intentaron derrocarlo y todo, fracasaron, hasta que 3 grupos que existían se reunieron en uno solo, que fue el Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Hicieron ellos con los hermanos Ortega, con el comandante Cero, con fulano y fulano liderando, se unieron y también, menos mal que los Estados Unidos le quitaron el apoyo y todo, pero ganaron los sandinistas y están en el poder. O sea que estos vieron ahí y se fueron ahí por... Él dijo uno, pero loco, le dijo, pero ¿y quién es el? ¿Y por qué Frente Sandinista era? Por Augusto César Sandino, porque fue el que era general del ejército de Nicaragua, pero cuando lo quisieron invadir los gringos con el filibustero, un pirata que vino a querer unir, este Sandino fue el sacopecho. ¿Y quién fue el que vino a ayudar a Sandino? El segundo. ¿El de qué? El segundo. Agustín Farabundo Martí. Sí, y también vinieron otros. El batallón Eusebio Bracamonte se llama Eusebio Bracamonte en honor a otro coronel. ¿Cómo se llama? Farabundo Martín era coronel. Él, siendo guerrillero, se fue a luchar con Sandino, a apoyarlo. Era el lugarteniente de él, era el segundo. Porque sí, tenía buena preparación. Pero también llegó Eusebio Bracamonte. Por eso es el nombre. Hay muchos del Bracamonte que ni tan siquiera saben por qué se llama así su batallón. Y no tienen la culpa, sino que quizás nadie se los había dicho. Hoy ya lo saben. Y también un saludo para los compañeros de los distintos batallones de Redacción Inmediata, que ya les va a llegar el turno de hablar de ellos. Entonces, si es cierto. ¿Y por qué no le ponemos el nombre entonces? De nuestro... de alguien que sí, de los nuestros. Guerrero. Y ese, es un como héroe que lo tienen, que fue martirizado en la masacre del 32, ese vamos. Entonces, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Vergón, ya tenemos nombre. Ahora, hagamos nuestro lanzamiento, porque ¿de qué nos sirve hacer una película si no la va a ir nadie a ver? Comercialicémosla, invitemos. ¿Y cómo? Hagamos una demostración de fuerza, de poder y de preparación política, preparación militar, y le ganamos la moral al ejército. Cuando vean las columnas guerrilleras bajando, que entramos a los pueblos y como tenemos armamento, proveemos armamento, saboteamos la luz eléctrica, paramos el transporte y el pueblo va a haber una insurrección y esto. Paremos el país. ¿Y cuando la hacemos, pues? Fíjate qué pendejada. Apenas estábamos en el 10 de octubre de 1979, o del 80, del 80, 10 de octubre del 80 fue. Hagámosla en enero del 81. ¿Cómo te pones a pensar que si no hay una capacitación militar, si no hay un convencimiento político, vas a poder armar del 10 de octubre al 10 de noviembre un mes, al 10 de diciembre 2 meses? ¿Cómo en 3 meses vas a amalgamar lo que significa ahí? Algo tan grande. Entonces, y sí, se dieron, armas habían. Y sí, se entraron a las principales ciudades, se rodearon, se tomaron las comandancias locales, se asediaron cuarteles. Fue en el 81. 11 de enero del 81. Pero solo habían pasado 3 meses desde que se tomó la decisión. Y dentro de lo más ahí, disque fuerte, la insurrección que se dio en Santana. 11 años. En Santana. Y ahí, se van prácticamente 2, creo que 1 o 2 batallones, se van con Emilio Mena Sandoval, el capitán Mena Sandoval, y con otro Bruno Navarrete o algo. Ahí dejan ciego a Elena Fuentes. Ahí quedó ciego. Ahí le pegaron un balazo al Chato Vargas. Ahí, porque ellos estaban ahí. Pero, y se sale, Emilio Mena Sandoval,
que por cierto ha sido uno de los 3 mejores artilleros que ha contado el ejército en El Salvador. Otro ha sido mi coronel Monge, no sé si lo conocieron ustedes, que se vio involucrado en que la hija de él tuvo un accidente con el hijo de un embajador o cónsul ahí, pero buen artillero. Y el otro buen artillero, de los 3 mejores artilleros, los que nos apasiona un poquito el estudio de las armas y los explosivos y la artillería, a veces hablamos sobre eso, los 3 mejores artilleros en el ejército de El Salvador han sido Mena Sandoval. Por algo él corrió con la responsabilidad de la voladura de los puentes. El otro fue, ¿cómo se llama? Coronel Ponce. Y el otro fue el coronel o general Escobar García, el que le decían el Pato. Creo que es el papá de la que fue Margarita García o algo así, que fue diputada de Arena. Bueno, y lo que te quiero, entonces entran las columnas guerrilleras, alguna gente se incorpora, pero algunos se perdieron en las ciudades y en los pueblos, porque ni tan siquiera conocían la geografía y la topografía de los lugares. Algo otros sí habían hecho buena su trabajo, pero igual que todas las unidades militares, no todas caminaban al mismo ritmo. Algunas eran más cuidadosas, otras tomaban las cosas más a la ligera. Total que en 2, 3 días, sí, no hay un número preciso de bajas, pero ¿qué cálculos hablan de que en la guerrilla quizás perdimos entre 1.000 y 1.500 personas? Algunos que ni tan siquiera tenían entrenamiento, sino que fueron espontáneos y todo. Y fue aventurado porque no estábamos debidamente preparados y porque la experiencia que tenía el ejército, el entrenamiento y todo, ahí se dio. Pero como somos campeones para dar las explicaciones, no, es que hoy solo era el paso inicial, porque de ahora en adelante, golpe a golpe, hasta la victoria final. Y vamos a ir paso a paso y comenzamos con la guerra popular prolongada, que es la tesis que manejaba el comandante Marcial de las FPL. Y como era la organización que tenía mucho más hombres, la que estaba un poquito más adelantada en la preparación, entonces los demás les quedó la misión de prepararse debidamente. Y comienzan los del ERP a crear la brigada Rafael Arce Sabla, que ustedes mejor que nadie sabrán que la BRAS no era cinco dulce. Al igual que nosotros tenemos que reconocer que los batallones de reacción inmediata, la TLACAT, ustedes los comandos, los comandos de gotera, y después las PRAL, y los recondos, los hachas y toda la cosa, ya, o sea, eran otros 5 pesos. Los primeros, después de los 81 y pasa a 82, 83, 84, la guerrilla tuvo auge y pegamos grandes pijazos. Y la Fuerza Armada no reaccionaba, porque estaban enfrentando a la guerrilla como que si fuera una guerra tradicional, que vos sabés contra quién estás peleando. Ahí no sabías contra quién. Además, nosotros conocíamos geográfica y topográficamente el territorio, lo habíamos aprendido. Y luego de eso, los Estados Unidos, bien, pues se llevan al primer grupo y identifican al coronel Monterrosa en ese tiempo, como una persona con mucho liderazgo y que sí lo demostró. Y así como a él también podemos hablar de muchos más, pero dentro de los que más sobresalieron fue Monterrosa. El otro señor también que estuvo en Cabañas, hombre, y que Ochoa Pérez, pero también otros muchos más que quizás hasta estoy blasfemando al solo mencionar tantos nombres. Hay bastante. Pero hay muchos, pero principalmente ya no se diga, y creo que te lo he dicho a ti, lo dijimos en anteriores, los cabos, los sargentos, papá, y la tropa. Total que ya después del 84-85, cuando ya estaban los entonces estaba a gusto darse pija contra ustedes. Así te lo digo, porque si no salía muy aburrido, pues, los pobres bichos de la Quinta Virgada. Así les decíamos a los de San Vicente. Quinta Virgada. También les pido las disculpas, y por cierto, miren, que
La semana pasada se les quemó el cuartel, le agarró fuego. Bueno, y hace no sé cuánto también, puta, y no estalló el polvorín de caballería, que para todos los que conocemos fue la táctica simplemente utilizada para justificar la desaparición de armas, que todavía estaba un coronel o un general, creo que está en problemas con la ley por eso. Bueno, regresando, entonces se dieron los hechos, la guerrilla tuvo muchos ideales buenos, pero también tuvimos métodos muy malos, así. Se cometieron muchas situaciones, por ejemplo, se mataron no menos de 160 alcaldes, solo por estar en las zonas de control, sin ningún juicio previo, y decíamos que era la justicia popular. Se mataron un montón de chaneques, personas que habían estado algunos de alta y ya estaban en situación de baja, pero eran miembros de las patrullas cantonales, y que esas después las convirtieron en las defensas civiles. Pero que eso quien lo había organizado, y lo había organizado bien porque era una forma de control social, eso lo había organizado el general Medrano. Él fue el creador de las, ¿cómo se llamaban esas? Las autos, no. O sea, se llamaban así, pero tenían otro nombre ya. La organización que fundó el Chele Medrano fue Orden, Organización Republicana Democrática Nacionalista, dice, para defender la democracia del Estado salvadoreño. Sí, eran las defensas civiles. Sí, pero después se convirtieron en eso. Pero después, no vamos a negar que sí existieron los escuadrones de la muerte, y estos escuadrones de la muerte estaban financiados por grandes capitalistas, pero también tenían la participación de las secciones 2 de los cuerpos de seguridad, o la unidad de asuntos civiles, no sé cómo llamaban, lo que era el departamento 5 en el Estado Mayor, y de trabajo, táctica psicológica, sí, y creo que esos eran. Entonces se dio todo eso, algunos de los guerrilleros se cansaron, se salieron, mejoró bastante la capacidad de respuesta del ejército, y ya básicamente se había llegado a una cuestión de empate que ni ustedes ni nosotros. Sin embargo, solo estábamos muriendo, y los que moríamos éramos pueblo. Y mientras tanto, para los ricos la guerra fue negocio. Pero sin embargo fueron los ricos los que, como era negocio para ellos, pero era más negocio que terminara la guerra. Entonces ellos, diferentes organizaciones, y también ya nosotros habíamos visto malos manejos en el frente, en la dirigencia. Cosas arbitrarias que... ¿De eso no puede hablar?